Estudio número 1. ¿Podemos confiar en la Biblia? Mi querido amigo, este es el primer de una serie de 20 estudios acerca de las enseñanzas básicas de la Biblia. Naturalmente, el primer tema tiene que ser con respecto a la inspiración de la Biblia. Hay mucha gente sincera en el mundo que no cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Algunos lo toman apenas como una grande obra de literatura. En muchas universidades es estudiada como una fuente de informaciones sociológicas acerca de culturas antiguas. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tengo que creer que un libro que fue escrito muchos años atrás es la palabra de Dios? ¿Qué base tengo? ¿Qué argumentos tengo para aceptar que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, el objetivo de este estudio es justamente mostrarte que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es un Dios que se comunica, no es un Dios que guarda silencio, no es un Dios que creó al ser humano y lo abandonó a su propio camino. Tú no eres fruto del acaso, no eres fruto de la casualidad. Cuando tú naciste, cuando viniste a este mundo, Dios tenía un plan maravilloso para tu vida. Y si estás pasando por un momento difícil, si de repente llegaste a la conclusión que no eres feliz, si todo te salió mal hasta hoy, es tal vez porque no has descubierto cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo puedes caminar en medio de una selva enmarañada si no tienes un mapa en la mano? Bueno, el mapa que Dios nos dejó es la Sagrada Escritura. Leyendo la Biblia tú puedes aprender a ser un buen padre, un mejor esposo, un buen ciudadano, un profesional productivo, un hombre próspero. La Biblia es el mapa de la felicidad en tu mano. Pero ¿cómo hacer para entender la Biblia? ¿Cómo hacer para aceptar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Bueno, ese Dios maravilloso que no guarda silencio, ese Dios que te creó con un propósito extraordinario para tu vida, en el jardín del Edén se comunicaba con Adán cara a cara. Hablaba como tú hablas con tu esposa o con tus hijos. Y el hombre se regocijaba en hablar con su Dios, en mantener una comunión corporal con el Creador. Sin embargo, el registro bíblico dice que después del pecado Dios vino a visitar a Adán y Eva, pero ellos se escondieron atrás de un árbol. Desde entonces el hombre pasó a escuchar la voz de Dios, pero ya no podía verlo cara a cara porque el pecado los hacía sentir indignos. Por más que los brazos del Padre estuviesen abiertos, el pecado los hacía sentir que no merecían. Tenían miedo. Ese miedo hacia Dios es uno de los primeros frutos del pecado en este mundo. Adán y Eva ya no podían ver el rostro de Dios, no podían mirarle a los ojos, pero ahora podían escuchar la voz. Sin embargo, el tiempo fue pasando y en Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19 encontramos lo siguiente. El pueblo de Israel ya estaba en el monte Sinaí. Dios estaba queriendo entregarles los principios eternos de una vida próspera. Dios estaba queriendo comunicarse como siempre a través de su voz, pero mira lo que el pueblo dijo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mira, querido, la triste realidad del ser humano. Llegaron al punto en que ya ahora tenían hasta miedo de escuchar la voz de Dios. ¿Qué sería del hombre sin las orientaciones divinas? ¿Qué sería de la vida de un niño de 3 años? Si no tuviese un padre para protegerlo, para cuidarle, para mostrarle el camino, para orientarlo. ¿Qué podía hacer Dios si Él quería acercarse a sus hijos y sus hijos huían de Él? Si Él quería hablarles, pero sus hijos no querían ni siquiera escuchar su voz. ¿Qué podría hacer el Padre? Fue entonces que Dios, para no guardar silencio, para poder continuar orientando a los seres humanos, aconsejándoles, mostrándoles el camino de la felicidad, de la prosperidad, del éxito,
para no verlos derrotados, humillados, fracasados en la vida, fue entonces que Dios tuvo que escoger algunos hombres, porque a lo largo de la historia siempre ha habido hombres que han vivido una vida de especial comunión con Dios. Y Dios tomó a esos hombres y les confió el mensaje. A veces lo hizo a través de sueños, a veces lo hizo a través de visiones, a veces se les presentó personalmente, les dejó escuchar su voz. Esos hombres tomaron el mensaje, escribieron ese mensaje y nos dejaron como un legado para nosotros. La colección de esos mensajes es lo que nosotros llamamos de la Sagrada Escritura o la Santa Biblia. El apóstol San Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que esos hombres no decidieron ellos escribir la Biblia. Fue Dios que decidió escogerlos y entregarles su mensaje. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Fue Dios que escogió a esos santos hombres. Pero bueno, tú puedes pensar, ¿y qué pruebas tengo? ¿Qué argumentos tengo para aceptar que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, vamos a mencionar algunos argumentos. Primero, el testimonio de los propios escritores. ¿Qué quiere decir esto? Los propios escritores bíblicos dicen que ellos no escribieron sus palabras, no escribieron lo que quisieron, sino que recibieron el mensaje de Dios. Por ejemplo, David, que escribió los Salmos, él dice lo siguiente, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, él dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová habla por mí, y su palabra está en mi boca. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 2:2, dice lo siguiente: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Bueno, así como David y Ezequiel, los otros escritores bíblicos también antes de escribir decían: palabra de Jehová que vino a mí, palabra del Señor, palabra de Dios. Quiere decir que la primera prueba que tenemos es el testimonio de los propios escritores bíblicos. Ellos, antes de escribir, dijeron: no es mi palabra, es la palabra que Dios me entregó. Bueno, tú vas a pensar, pero cualquiera podría decir: yo recibí la palabra de Dios, y nosotros vamos a creer por eso. Efectivamente, ese argumento es bueno, pero es muy frágil. Entonces tengo aquí un segundo argumento: el testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando vino a este mundo, nació de la Virgen María, cuando anduvo por la tierra con sus discípulos, predicando su evangelio, los libros del Antiguo Testamento ya estaban escritos, y muchas veces en sus enseñanzas Jesús mencionó citas de la Biblia que ya estaba escrita en aquel tiempo. Ahora, si esas palabras del Antiguo Testamento no hubieran sido inspiradas por Dios, Jesús no las habría mencionado en sus enseñanzas. Por lo tanto, el hecho de que Jesús citó muchos versículos de la Biblia del Antiguo Testamento es una prueba más de que la Biblia era la palabra de Dios. Tercer argumento: la unidad de la Biblia. ¿Qué es esto de la unidad de la Biblia? Mira, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Quiere decir, Moisés, que escribió el primer libro de la Biblia, escribió, vamos a decir hoy día, y Juan, que escribió el último libro de la Biblia, lo escribió 1500 años después. Quiere decir, Moisés no conoció a Juan y Juan no conoció a Moisés. Entre Moisés y Juan están Isaías, Daniel, Pablo, Lucas, Mateo, Zacarías, en fin, tantos escritores bíblicos. Son 40 escritores bíblicos, diferentes culturas, diferentes formaciones,
diferente tipo de educación, diferente ambiente en que crecieron. Muchos de esos hombres no se conocieron entre sí, la mayoría no se conoció entre sí. Sin embargo, si tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que hay una unidad. Es como si Moisés le dijese al siguiente escritor: mira, yo voy a parar aquí, tú continúas el mismo raciocinio. Y después ese escritor para y le entrega la posta al otro y le dice: mira, ahora tú vas a continuar en la misma línea de raciocinio. Por ejemplo, el Génesis empieza narrando la historia de la creación. Después viene la entrada del pecado, la caída del ser humano y la desgracia del planeta Tierra. Si tú vas al Apocalipsis, la Biblia termina narrando la salida del pecado, la restauración del hombre y nuevamente un mundo perfecto y lleno de amor. Y entre Génesis y Apocalipsis toda la historia de tragedia, de dolor, de muerte que el pecado trajo al ser humano. Solo que Moisés no conoció a Juan y Juan no conoció a Moisés. No son libros separados donde cada autor escribe una cosa diferente, no, hay una línea, parece que hubiese un hilo cosiendo cada página de la Biblia. ¿Por qué eso? Porque a pesar que hubo 40 escritores diferentes, hubo un solo autor, que era el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que inspiró a Moisés y ese mismo Espíritu Santo inspiró a Juan. Por lo tanto, a esto es lo que le llamamos la unidad de la Biblia. Y esta unidad de la Biblia para mí es uno de los argumentos poderosos para aceptar que la Biblia no es un libro común, es la palabra inspirada de Dios. Pero hay un argumento más: las profecías cumplidas. La Biblia no es un libro específicamente de profecías, pero hay muchas profecías contenidas en ella. Voy a mencionar apenas dos. Isaías 40:22. Isaías 40:22 nos dice que la tierra es redonda. Solo que la ciencia de aquel tiempo miraba la Biblia con ojos de sospecha. Y la ciencia afirmaba: no, la tierra no es redonda, la tierra es plana. Pero la Biblia decía que la tierra era redonda. Fue el 12 de octubre del año 1492 que finalmente Cristóbal Colón llegó a América y probó al mundo que la tierra era redonda. Y la Biblia ya lo decía muchos años atrás.